al debate y a la discusión que se lleva en materia de paritarias entre obviamente los laboratorios y los trabajadores del gremio de sanidad. Y en este caso, una denuncia que llega desde los agremiados farmacéuticos y todas las asociaciones que los reúnen respecto de faltantes y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir ya mismo a nuestro invitado, es Pedro Borghini. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera cuestión que tiene que ver con esta polémica la vamos a empezar a desandar ahora mismo. Yo tengo por aquí el nombre de la titular de estas declaraciones, obviamente. Estamos hablando de una situación preocupante donde hay quienes dicen, María Isabel Reynoso, aquí está el nombre, dice que hay faltantes sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede decir usted sobre eso? Mira, te voy a comentar un poquito de cómo surge esta cuestión. Nosotros a fines de abril se vence el convenio de paritarias por un año con droguerías. Nos comenzamos a reunir con los empresarios. Estábamos pretendiendo un aumento superior al 30%. Por parte de ellos hubo una negativa a este aumento. Mantuvimos varias reuniones hasta que empezamos con algunas actividades como asambleas en los distintos lugares de trabajo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país. Sí. La federación que nuclea todas las ATSAD en el país comenzó con estas cuestiones. Y en una semana más o menos empezó a haber problemas de distribución, lógicamente. Al haber asambleas, claro, se retrasaban la salida de camiones y hubo esta problemática. En la medida que avanzamos con el Ministerio de Trabajo de Nación, no se llegó a un acuerdo. Y nosotros para la semana pasada, para el día lunes, decretamos una medida de fuerza por 24 horas, la cual inmediatamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Sí. Nosotros acatamos esa conciliación. Que sigue vigente además, ¿no? Todavía estamos en plena conciliación obligatoria. Venció, digamos, el viernes pasado. Pero se renovó. Ayer, cuando nos reunimos de nuevo y no llegamos a un acuerdo, renovó por 10 días más el Ministerio de Trabajo. Lógicamente que el lunes pasado veníamos con faltantes por esa temática que veníamos realizando en los distintos establecimientos. El día martes había un paro nacional de CGT y lógicamente eso también contribuyó a que se retrasara la distribución. Pero a partir del día miércoles la distribución fue normal, nosotros acatamos la conciliación obligatoria y al día de hoy hace una semana que se tendría que estar distribuyendo normalmente porque nosotros la acatamos la conciliación. Claro, ¿no? Pedro, lo que dicen desde las farmacias es que en realidad lo que está pasando es que se retomó el trabajo a partir de la conciliación obligatoria de la distribución de los medicamentos, pero que lo que era faltante ya en las semanas anteriores en medio del conflicto y por el paro nacional también, no se recuperó, con lo cual están como con un desfasaje que en algunos casos complica. Digo, estoy pensando en la gente que necesita esa medicación. Por ahí no tanto en el farmacéutico, sino más bien en alguien que necesita a lo mejor una medicación de urgencia y no la puede obtener precisamente por el faltante. No, por supuesto. Nosotros venimos del área de salud, tenemos 7 convenios en salud, entre ellos clínicas y sanatorios. No hacemos paro salvaje ni mucho menos. Cuando hacemos medidas de fuerza en las clínicas dejamos guardias para urgencias, sabemos de la situación, sabemos del tema social y por eso nosotros estamos preocupados también por el tema y evidentemente pensamos que esto se tendría que haber solucionado. Acá hay una problemática que la tendrá que resolver lo que son los empresarios de droguerías. No nos atañe a nosotros, no sé cuál será el inconveniente en estos momentos. No sé si estarán guardando también medicación pensando que puede haber un aumento, pero la realidad es que hace una semana que nosotros estamos con la conciliación obligatoria y no tenemos ninguna medida de fuerza al respecto. Y sí, lo que estamos preocupados es que los compañeros nuestros no pueden acceder a un salario con un aumento que desde el año pasado, realmente con la inflación que hubo y parte de este año, tendrían que recibir, y eso también nos preocupa. Es un tema social que también preocupa para nuestros trabajadores. ¿Cuál es el salario hoy, si quieren promedio, o un básico de un trabajador de sanidad? Un básico de un trabajador de droguería, en este caso, en la categoría máxima, está cerca de los 9.000 pesos. No es un salario que, digamos, una persona que paga un alquiler y no trabajan los dos en la familia, tampoco es un salario tan alto. Entonces nosotros creemos que el aumento tiene que estar. Hace prácticamente un mes y medio que ya está vencido el convenio y no entendemos por qué se niegan las droguerías a pagar este aumento. ¿No le parece que puede haber alguna cuestión relacionada con intentar algún tipo de presión para que ustedes cierren con un porcentaje que esté por debajo de ese 30% que me decía recién es el que están reclamando? Digo, es una manera también, porque si finalmente durante varios días la prensa manifiesta, cuenta y refleja el faltante de medicamentos en las farmacias, también para ustedes es una
una forma de presión a la hora de tomar una decisión y probablemente arreglar un salario por debajo de lo que están esperando. Sí, por supuesto. Aparentemente quieren ponernos a nosotros como que somos los malos de la película, pero en realidad estamos peleando por un salario de un trabajador. Claro. Y realmente se había llegado casi a un acuerdo antes de ir al paro, en donde se iba a dar un 28% en dos partes, una en mayo y otra en julio. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Y con unos adicionales se llegaba a un 33%. Estábamos de acuerdo, quedábamos en reunirnos el día de la semana anterior, no este viernes pasado, sino el anterior al paro. Sí. Y el día que tenían que presentarse en el Ministerio de Trabajo, la parte empresaria no se presentó. No se presentó. Entonces nosotros también vemos que hay una irresponsabilidad de parte del empresariado. Claro, y en ese caso, digo, porque estamos hablando de empresas privadas, de laboratorios, que además han tenido algunos problemas con algunas de las últimas crisis, pero también grandes ganancias en sus buenos momentos, y también en los últimos años hay que decirlo, incluso a pesar de estar mirando hacia adelante, probablemente por eso, porque hacen prevención y entonces como saben que se puede venir algún cambio, previenen y por esa razón toman estas decisiones. Digo, ¿qué se puede hacer desde el gobierno, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, a la hora de, por lo menos un tirón de orejas, digo, a las empresas si no se presentan siquiera a llevar adelante esta reunión que podía llegar a significar un acuerdo? Bueno, creo que ayer hubo algún tirón de orejas. Sabemos que, bueno, en las cámaras hay droguerías grandes, hay droguerías chicas que también tienen su problemática. Ellos aducen que en los últimos años han habido aumentos que hemos logrado arriba de un 30% y que a ellos le pudieron aumentar un 15%. Pero también sabemos que lo que le repercute ese aumento de un 30% arriba en un salario, en lo que son los gastos de esa empresa, no es el 30%, será un 8%, será un 7%. Y sabemos que en estos últimos años, como decía, tanto las droguerías como los laboratorios han tenido ganancias muy grandes y que en realidad la población, tenés que comprar un remedio, lo tenés que comprar, no podés escaparte de eso supuesto. por un tema de salud y no hay nada y las ventas las tienen aseguradas si se quiere. Entonces nosotros pensamos que lo pueden dar ese salario, ese aumento y estamos preocupados realmente. Esperamos que este día jueves, cuando nos reunamos en el Ministerio de Trabajo, lleguemos a un acuerdo y terminemos con esta situación. ¿El próximo jueves a qué hora tienen esa reunión en el Ministerio? A la tarde, todavía no se definió el horario y a nosotros todavía nos quedan 6 convenios más de salud. Así que tenemos digamos, este es uno de varios. Es uno de varios, está laboratorios, que es otra también, es una industria importante que ha tenido ganancias y que también estamos teniendo problemas porque a veces trabajan en tándem para trabar a veces las negociaciones. Aunque está prohibido por ley en la Argentina. Sí. Pero bueno, y después tenemos clínicas y sanatorios, emergencias, tenemos también lo que es todo lo que es geriátricos y psiquiátricos, así que tenemos un año para movernos con los aumentos salariales. Le quiero preguntar, porque me voy a adelantar al tema, porque seguramente en próximas semanas estemos hablando de cuestiones de clínicas y sanatorios, de cuestiones relacionadas con todo lo que es estudios y demás. Porque en paralelo después aparecen las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las obras sociales, con la aparición de las prepagas, los aumentos que aparecieron y demás. ¿Cómo inciden los acuerdos salariales del gremio de la sanidad en el caso de aquellos trabajadores que están incluidos en sanatorios y demás, los que hacen estudios, en esos valores que después las empresas de prepagas dicen no poder asumir y por esa razón piden al gobierno un nuevo aumento que por estas horas, no hace tanto, ha habido uno permitido por el gobierno? Ya tuvieron uno permitido, van a tener otro y en realidad, en lo que respecta acá a la ciudad de La Plata, la mayoría de las clínicas son IOMA dependientes, IOMA está pagando bien, le han dado los aumentos para todas las prestaciones que tiene en su momento, PAMI también hasta el momento está pagando bien, en otras partes del país son distintas obras sociales provinciales y sobre todo en Capital Federal está el tema de las prepagas, pero también tienen sanatorios propios, tienen ganancias también muy importantes y no es un núcleo tan grande como se quiere hacer pensar de gente que está en las prepagas. La mayoría de la gente está en obras sociales sindicales y la realidad es que a veces cuesta mucho mantener esos valores que nos cobran de las mismas clínicas que tienen estas prepagas. Sí, hay como una suerte de retroalimentación de ese dinero que va y viene y que uno no sabe muy bien dónde termina, pero casi nunca termina en el usuario y en el trabajador. Por supuesto que no. Y se hace bastante difícil a las obras sociales también pagar algunos valores que hoy, como ha avanzado la medicina, están fuera
programa médico obligatorio y que realmente el trabajador con sus aportes mantiene, y la seguridad social hoy lamentablemente se ha habido un poco resquebrajada y tenemos que entre todos tratar de mantenerla porque es una condición única en el mundo, las obras sociales en el país, ¿no? Eso es una pregunta que me gustaría hacerle, ¿no? Digo, usted como trabajador de la sanidad, digo, como integrante también y representante de sus compañeros, ¿en qué lugar ubicaría hoy a la salud en la República Argentina? ¿Cómo ve el estado de la salud, en particular en la provincia de Buenos Aires, digo, como para tener un reflejo provincial, pero digo, en líneas generales? Y en líneas generales falta muchísimo, tenemos una problemática muy importante del área de enfermería. Hoy hay 4 médicos por cada enfermero, en el país faltan más... ¿4 médicos por cada enfermero? Sí, tendría que ser al revés, claro. Faltan más de 100.000 enfermeros en el país. ¿Y por qué no hay enfermeros? Y es una profesión difícil que tiene que ser de corazón realmente, una enorme vocación. Nosotros desde el gremio capacitamos y hacemos una carrera de 3 años con la Universidad y Salud y con FATSA, de auxiliar en enfermería 1 año y 2 años más, enfermero profesional. Más de 100 y pico de enfermeros por año se capacitan y se reciben. Ahora la Universidad de La Plata lo va a hacer en el ex Sanatorio de la Carne en Berisso, pero es una carrera que lamentablemente no la sigue todo el mundo, es difícil. Los sueldos a veces no son lo que tendrían que ser. Este año ha habido un aumento muy importante en la parte de la salud pública y en la salud privada estamos bastante bien, pero falta. Y creemos que en lo que es educación y salud, que son las dos partes más importantes en una sociedad, en un país, por ahí en educación se ha avanzado un poco más y no tanto en salud. Hay muchas falencias. Y bueno, tenemos que trabajar todos para poder resolver este tema, que es el tema de los que cuidan a los que nos cuidar a los que nos cuidan. Nosotros siempre decimos que hay que cuidar también al enfermero, porque es una persona que es sostén de hogar, que está todo el día trabajando y tratando de darle una alegría a esa persona que necesita un cariño en algunos momentos, y es una problemática muy grande. Y también tenemos por el otro lado el tema de la expectativa de vida que ha aumentado en estos últimos años, y hay una problemática en geriátricos, en hogares. Hace unos días hemos hecho una charla y vamos a ir a presentar un proyecto de ordenanza de cuidadores domiciliarios. Claro, porque además tenemos, entre otras cosas, digo, por supuesto son muchísimas las patologías, pero pensaba, ¿no?, en el Alzheimer como la enfermedad del futuro, ya lo han dicho enorme cantidad de neurólogos prestigiosos e importantes por la expectativa de vida más extensa, y mirá, con lo cual cosas para ver para adelante, ¿no? En el 2025 se habla de una pirámide, va a haber menos gente de 14 años y más gente de los 80 para arriba. Entonces nosotros tenemos que ir viendo desde todas las ciudades, primero la accesibilidad a esas personas en vereda, en transporte público, en cómo llegan, y el cuidado, porque la mayoría de las familias trabaja el marido, trabaja la mujer, y ese abuelo, esa madre, ¿quién los cuidan? Personas con patologías, como decías vos, con Alzheimer, de movilidad, o que los internan en geriátricos, donde nosotros día a día estamos trabajando para que sean geriátricos no solo confortables y que se pueda trabajar para nuestros compañeros que cuidan, sino para el abuelo que está internado ahí. Pedro, la verdad es que, bueno, un placer haber hablado con usted. Digo, es una temática sumamente interesante y con una cantidad de aristas enorme. Y estaríamos horas hablando. Y con una vocación que quiero decirle, le veo, ¿no? Que veo que tiene pasión por lo que hace. Por supuesto. Esperemos que se resuelva este tema. El jueves es la reunión entonces para ver si la cuestión de droguerías droguerías se puede resolver y por lo menos el faltante de medicamentos se resuelve y ustedes logran el aumento salarial que están buscando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. Un placer. Muchas gracias por haber venido aquí.